Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos visitan y que nos ven a través de las redes. Es un gusto, un gozo poder unirnos una vez más para bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Y me gustaría, antes de comenzar, a exaltarle por medio de los cánticos y de la música, que oremos. Acompáñame a orar para dar inicio al culto de esta mañana. Padre Santo, Dios bueno y eterno, te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos a ti todo el loor y todo el honor, porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por su cruz. Gracias por la sangre derramada, mi Dios. Gracias porque por medio de ese sacrificio perfecto nosotros podemos venir a ti. Gracias por el perdón de pecados. Gracias, mi Dios, por el privilegio que tú nos das de un día como hoy unirnos como congregación, como tu iglesia, para a una voz exaltarte, bendecirte, cantar salmos e himnos a tu nombre. Y gracias por habernos dejado tu palabra. Gracias porque hoy también nos expondremos a ella y podemos ser confrontados por la misma. Ayúdanos, mi Dios, a que cuando hoy salgamos de este lugar, nosotros podamos salir diferentes a como llegamos, pero con un solo propósito, el propósito de glorificar tu nombre y de darte toda la gloria a ti. Te lo pedimos y te damos gracias por todo, mi Dios, y todo esto por los méritos de tu Hijo Cristo. Amén y amén. Gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Saben que Dios, siendo Dios, se humilló, se hizo carne en Jesucristo para en el tiempo preciso ir a la cruz del Calvario a morir, sustituyéndonos a nosotros pecadores. Y dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 9 al 11, que Dios, luego de eso, lo exaltó hasta lo sumo y le confirió un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ese es el nombre que nosotros hemos venido hoy a glorificar y a exaltar. Amén. Él es el único que es digno de ser alabado. Dice el salmista en el Salmo 145, 1 al 3. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Hermanos, alabemos el nombre de nuestro Dios por su grandeza, por su poder, por su majestad, porque Él se merece y es el único digno de toda alabanza. Amén. Solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen honor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Su amor infinito que le añadirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. Bendignos alaben su nombre sin par. Alabad al gran Rey. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad de su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Fue inmensa la obra de Cristo en la cruz. Inmensa la obra
enorme la culpa, llueve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Alabad, alabad, Alabad al gran Rey. adorad, adorad, adoradle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente, el omnipotente, el omnipotente por siglos. Amén. Él es nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestro sostén. ¿Qué tal si como iglesia cantamos ese coro que dice: alabad, 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 adorad, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Una vez más. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a su hermoso nombre. Dice el Salmo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. ¿Sabe que la pregunta de David es una invitación a que nos postremos ante el Señor y exclamemos cuán exageradamente bueno Él ha sido con nosotros, sin nosotros merecerlo? Así que consideremos lo siguiente: nosotros somos nada, somos nadie, solamente somos viles pecadores, exclusivamente merecedores de la condenación eterna. Y el Dios creador, el todopoderoso, majestuoso, glorioso, dejó su trono, se humilló para rescatarnos, para salvarnos, por amor a su nombre. Cuán hermoso su nombre es. Cuán bueno y misericordioso es nuestro Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre
No hay otro nombre igual al nombre de nuestro Señor Jesús, aquel que venció la muerte, que rompió el velo, que la tumba está vacía, pues resucitó al tercer día, venciendo la muerte y el pecado. Cuán hermoso su nombre es. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Padre, tú eres poderoso, incomparable. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder y la autoridad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio que nos das de poder cantarte, exaltar tu nombre. Padre, ahora te imploramos que nos hables por medio de tu palabra. Háblanos, Señor, confróntanos con ella, mi Dios. Cambia algún área de nuestra vida, Padre. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Aun cuando dejemos en algún momento de usar las mascarillas, me gustaría que el pastor Rafa siguiera limpiando el púlpito antes de después que termine de cantar. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar para que los niños se vayan a sus estudios bíblicos y que Dios nos bendiga esta mañana y que nos ayude a escuchar su palabra como nunca antes y que podamos ver su gloria hoy, porque yo sé que la necesitamos. Oramos. Padre, te damos las gracias. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Señor, te pedimos que tú nos bendigas esta mañana con el privilegio de escuchar tu palabra
y que nos ayudes a ponerla por obra. Padre, sabemos que si tu Espíritu Santo no obra en nosotros, no podremos. Ayúdanos, Señor. Primero a ver tu gloria y después a vivir conforme a esa gloria que hemos visto. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí los niños pueden pasar. Y mis hermanos, mientras estamos aquí, por favor, si puede acompañarme a Marcos capítulo 11, versículo 1. Hoy comenzamos nuestra Semana Santa. Vamos a recordar esos eventos que sucedieron durante esta semana o la Semana Mayor, que realmente es la Semana Mayor. No sabemos cuándo Cristo nació, se celebra en diciembre, pero realmente no sabemos y se entiende que no fue en diciembre. Pero lo que sí estamos seguros cuando Cristo hizo su entrada triunfal y cuando Cristo murió y resucitó. Así que durante esta semana, hoy hablaremos de la entrada del Rey. El miércoles estaremos exponiendo la palabra de Dios y hablando lo que Cristo habló ese día miércoles, y tendremos también la cena del Señor. Así que le invitamos desde las 7 de la noche para que usted esté con nosotros. Hablaremos de lo que Dios habló ese día y también tendremos la cena del Señor. Y el Viernes Santo vamos a tener nuestro concierto. Y ese va a tener 2 tandas de concierto, una a las 4 de la tarde y una a las 7 de la noche. 4 de la tarde y 7 de la noche, y el concierto se llama Jesús el Rey de Gloria. Así que este viernes, 2 tandas, 4 de la tarde y 7 de la noche. Así que por favor comuníquese con la hermana Gladys por mensaje de texto, a la hermana Patricia, y anótese en uno de los 2 cultos. ¿Por qué lo hicimos así? Porque la mayor capacidad que podemos tener ahora mismo como iglesia es 90 personas. Y los domingos estamos llegando a 80, 79, 80. Y queremos que usted se sienta en libertad invitando a sus amistades y amigos. Así que por eso tenemos 2 tandas. Anótese para una de ellas e invite a sus familiares y amigos y tráigalo. Porque ese día el Señor, y oraremos para que el Señor sea glorificado y exaltado ese viernes. Así que, y el domingo, yo sé que no es el tiempo de hacer los anuncios, pero ya que empecé con el primero, pues entonces sigo con todos los demás. Y el domingo de resurrección tenemos bautismo. Así que los muchachos hoy van a sacar la cosa esa, ¿cómo se llama eso? La batería y todas esas cosas, porque tenemos bautismo el próximo domingo. Así que si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida y no se ha bautizado, comuníquese con el hermano Edwin y la hermana Rebeca para que entonces pueda darle esas clases y que el domingo pueda celebrar junto con nosotros lo que es el bautismo y esa gran ceremonia. Así que, mis hermanos, Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11, la entrada del Rey. Un día como hoy, hace más de 2000 años atrás, nuestro Rey llegó a su cita. Oramos, leemos la Biblia y después oramos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis a un pollino atado en la cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús le había dicho, y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado los de los campos. Y los que iban delante y los que le seguían gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén y llegó al templo. Y después de mirar todo a su alrededor,
salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Padre, bendice tu palabra, Señor, y que podamos ver tu gloria a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Mis hermanos, podemos tender a que son textos que estamos acostumbrados a él, no mirar su importancia o no mirar sus verdades espirituales, porque son textos que estamos acostumbrados a ver y a tener dentro de nosotros. Si usted lleva varios años aquí con nosotros como iglesia o nos sigue hace varios años, sabe que no es la primera vez que predicamos este texto. Lo hemos predicado en muchas ocasiones y hoy volveremos a predicarlo. ¿Por qué? Porque hoy este texto, aparte de tener verdades espirituales, tiene una verdad también histórica. No tan solo esa verdad histórica debe celebrarse hoy, pero especialmente lo hacemos hoy porque literalmente, hace 2000 años atrás, de manera literal, nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegó a Jerusalén para morir. Y es importante porque muchas veces nosotros no nos gusta la historia. No nos gusta la historia, y cuando a veces éramos más jóvenes y veíamos la clase de historia, no nos gustaba la historia. Pero la historia es importante porque marca la vida de un pueblo. La historia marca la vida de un pueblo, sea para bien o sea para mal. Y en este caso, históricamente hablando, nuestro Señor y Salvador Jesucristo llevaba 3 años de ministerio. 3 años. El primer año se le conoce como el año del reconocimiento. O sea que ese primer año de Cristo, cuando Él iba caminando por la tierra, la gente empezó a reconocer quién era Él. El segundo año se le conoce como el año del apogeo. Todo el mundo quería buscarlo y lo buscaba y quería estar con Él. Pero después llegó el tercer año, que era el año del rechazo. En Juan capítulo 6 nos presenta la transición del año 2 al año 3 de Cristo. Comienza en el año 2, Cristo multiplicando los panes y los peces y caminando por encima de las aguas, y termina en el año 3 los discípulos alejándose de Él, porque Él estaba diciendo: yo soy el único pan de vida. Y los discípulos dijeron: esta verdad es demasiado fuerte para nosotros. Así que ese último año de Cristo fue un año de rechazo. Todo el mundo lo rechazaron. Aún sus familiares lo rechazaron. En Juan capítulo 7 aparece que los familiares de Jesús, su padre y sus hermanos, fueron a donde estaba Él, y uno de sus hermanos o sus hermanos le dijeron: ¿por qué te estás escondiendo? Si tú quieres que todo el mundo sepa que tú eres el Señor, muéstrate públicamente. Y la Biblia dice que ellos decían eso porque ni aún sus hermanos creían en Él. O sea que la entrada de este rey es una entrada importante. El reloj de Dios tocó. Usted sabe que si usted es una persona que pone la alarma para despertarse, usted sabe que cuando usted pone la alarma y esa alarma suena, usted sabe que el momento de levantarse ya llegó. Dios puso una alarma. Esa alarma Dios la puso desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía ese plan completamente estructurado de cómo se iba a efectuar la salvación del ser humano. Y llegó el momento donde esa alarma sonó. Y llegó el momento donde Cristo hace su entrada triunfal. Viene a pagar una deuda. Si usted ha tenido la satisfacción de pagar una deuda, de saldarla, ese día, yo creo que es uno de los días más emocionantes que uno tiene. Todavía no he tenido la oportunidad de sentirme alegre porque me toca saldar la hipoteca. Yo espero que algún día me toque. Pero cuando uno va a saldar una deuda, más bien la hipoteca, que lleva 30 años pagándola, todos los meses, y usted se levanta ese día porque va a saldarla, ese día es importante. Y ese día está lleno de emoción. Cristo fue a pagar la deuda que no se abrió hace 30 años, se abrió hace más de 5,000 años. Una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Una deuda impagable humanamente hablando. La deuda del perdón de nuestros pecados. 3 años ministrando para morir. Y eso es importante para nosotros.
Porque dice el Evangelio de Lucas que cuando llegó el momento oportuno, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Nuestra salvación fue efectuada hace más de 2000 años atrás. Y como cantamos ahorita, hermoso Rey, ese hermoso nombre de nuestro Rey, ahora nuestro Rey está entrando públicamente en un pollino o en un burrito. A diferencia de los otros reyes. Y había una conmoción. Muchas personas dicen que en esa época, para la época de la Pascua, tenían más o menos como 300,000 personas allí. Otros dicen que había alrededor de 2 millones de personas. Pero era la Pascua. Y eso es importante para nosotros. Dios no es como nosotros, que a veces hacemos las cosas a lo loco. No sé si usted le ha pasado que hizo algo de casualidad y oye, salió bien. No tenía esto, pero mira, pegó. Dios no es loco. Jesús murió en la Pascua. Y era la fiesta de la Pascua. ¿Cuál era la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua se comenzó a celebrar desde el Éxodo, el libro de Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés, toma un cordero, toma los corderos y mátalos, y la sangre de los corderos ponlo encima de las puertas. Y cuando el ángel que va a matar a los primados, a los primeros hijos o de animales también, y vea la sangre, va a pasarle por encima y no va a entrar a matar. Eso se llama Passover, pasar por encima. Esa era la celebración que se estaba dando. Era la celebración de la Pascua. Era la celebración donde lo que se hacía era que se mataba a los corderos y se veía la sangre como una sangre que en algún momento de la historia limpiaba o los protegía de sus pecados. Así que el que entra ese domingo de Ramos, como se le conoce, es el verdadero Cordero Pascual. Es el verdadero Cordero que, como dijo Juan el Bautista, venía a quitar el pecado del mundo. Desde el Éxodo, quizás 4,000, 3,000 años, quién sabe. Todos esos sacrificios se hacían día tras día, como dice Hebreos 10, día tras día. Los mismos sacrificios que no podían quitar el pecado. Hace más de 2,000 años atrás, el único Rey de Reyes y Señor de Señores llegó humilde, montado en un pollino, para hacer lo que el hombre no pudo hacer. Y es quitar los pecados de sus hijos. Y dice que esto fue, dice el versículo 1, que esto fue en Befagé y en Betania, cerca del Monte de los Olivos. Y es importante eso. Cuando vemos Befagé, era un barrio, se conocía que era como un barrio, pero más importante, ese Monte de los Olivos. Como yo dije, Dios no hace las cosas a lo loco. Ese Monte de los Olivos tiene mucha historia importante. Cuando David se retira de Jerusalén para escapar de su hijo Absalón, ¿sabe a dónde fue? Al Monte de los Olivos. Cuando Ezequiel fue testigo de la gloria de Dios, en Ezequiel 11:23 narra que Ezequiel fue testigo de la gloria de Dios. ¿Sabe dónde fue que Ezequiel fue testigo de la gloria de Dios? En el Monte de los Olivos. ¿De dónde salió Cristo para entonces llegar a salvar al mundo o a sus hijos? Del Monte de los Olivos. Donde Jesús se paró y lloró porque vio a las multitudes que no tenían pastor. ¿Dónde Jesús estaba parado? En el Monte de los Olivos. ¿Y sabes dónde Jesús estaba parado cuando una nube lo tomó y lo llevó al cielo? ¿Sabe dónde estaba? En el Monte de los Olivos. Fue en ese monte donde ocurrieron todas esas cosas. Y esta entrada hubo una preparación sobrenatural. Dice el versículo 2 y el versículo 3. Id a la aldea enfrente de vosotros,
y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en la cual nadie se ha montado todavía, y desatarlo y traerlo. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Ahí vemos toda una planificación importante. Una planificación que no sabemos cómo ocurrió. Muchas personas dicen que Cristo habló con el dueño del pollino con anterioridad, así que cuando los discípulos llegaron, ya el dueño sabía lo que iba a pasar. Eso no se ha probado y mucha gente quiere buscarle las cosas lógicas, pero quizá hay que utilizar otro ejemplo para ver la soberanía de Dios. En un momento dado, cuando Cristo necesitaba pagar los tributos, mandó a sus discípulos y le dijo, ve a pescar y el pez que cojas va a tener las monedas adentro. ¿Cierto? Y ahí no pueden decir que Cristo fue a hablar con el pez. Y el pez fue al banco. O el pez fue a hablar con alguien, a comerse una moneda, y que estuviera pendiente a cuando el discípulo tirara la caña, la caña. Tú no sabes nada de pesca, yo haciéndote caso a ti. No le pregunto a Joca porque Joca tiene su historia con eso. Así que cuando él no había chance. Es que el hombre, tratando de quitarle la soberanía a Dios, se inventa un jeguero de cosas. En fin, el caso es que Cristo le dice, ve y busca un pollino. ¿Por qué? Porque 500 años antes había una profecía. Miren la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde y montado en un asno, en un pollino, hija de asna. Así que desde 500 años antes, aproximadamente, estaba profetizado cómo Cristo iba a entrar ese día a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él. Ahora, mis hermanos, este texto tiene muchas cosas peligrosas. Y es que esas personas que estaban allí buscando a Cristo, dice Juan capítulo 12 que lo hacían porque ellos habían visto o habían escuchado lo que Jesús hizo con Lázaro. Y ellos fueron a buscar a Cristo y las multitudes fueron a seguir a Cristo porque ellos habían visto o habían escuchado el milagro que Jesús hizo con Lázaro. Así que cuando ellos ven que llega Jesús, el Jesús que hace milagros, entonces van a donde está Él. Y comienzan a cantarle. Y comienzan a decirle, Hosana, Hosana. ¿Sabes qué significa Hosana? Significa sálvanos hoy. Así que estas personas estaban pidiéndole a Dios que los salvara, porque ellos entendían que Dios podía hacerle milagros. Pero ¿qué pasó al final? ¿Qué hizo esa misma multitud el próximo viernes? Ustedes saben que el puertorriqueño dice, ¿qué hicieron esa gente con su boquita de comer? La misma boquita de comer que hizo el domingo. Cantó, sálvanos. Y con esa misma boquita de comer que hicieron el viernes, crucifícalo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió de un domingo a un viernes? ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, podemos ver que las razones por las cuales ellos estaban buscando a Jesús eran razones incorrectas.
Ellos querían buscar a Cristo para que Cristo resolviera sus problemas. Cuando se dieron cuenta que Cristo venía a resolver otro problema que era más grande que el que ellos tenían, entonces terminaron negándolo. Porque ese es el problema que nosotros tenemos antes de la conversión. Antes de ser creyentes, nosotros entendíamos que nuestros problemas eran otros. Antes de que Cristo abriera nuestro corazón, nosotros entendíamos que nuestro mayor problema podía ser el problema económico, podía ser el problema de trabajo, podría ser el problema de los hijos, podría ser el problema de las posesiones que tenemos pocas. Antes de Cristo, si usted analiza su vida, si es creyente, usted analiza su vida, ¿cuáles problemas usted entendía que tenía antes de Cristo? Eran muchas otras, quizás la bebida, quizás la droga, quizás el matrimonio, eran muchos problemas, pero no el problema espiritual. No sabíamos que teníamos un problema espiritual. No sabíamos que el mayor problema que teníamos era un problema del corazón. Entendíamos que si tuviéramos dinero se resolvía el problema. Entendíamos que si mi esposa comienza a hacer las cosas que yo quiero, se resuelve el problema. La esposa entendía, que si el esposo hacía las cosas que ella quería, se acaba el problema. En aquel tiempo, antes de Cristo, entendíamos que el problema se resolvía haciendo diferentes cosas. Estas personas empezaron a buscar a Cristo con un deseo también genuino de que Dios le resolviera sus problemas. Otro de los deseos que ellos tenían era que ellos entendían que Cristo venía a gobernar y ellos no querían que Roma los siguiera gobernando. Entonces ellos dijeron, no, aquí llegó Cristo, de ahora en adelante nosotros mandamos. Eso es como lamentablemente pasa en la política hoy. El primo de un legislador sabe que si su primo hermano es legislador, la vida de él va a ser más sencilla. Por eso es que la Autoridad de Energía Eléctrica se llenó de gente. Y ahora, bueno, no estamos en un tema político, ¿verdad? Pero ahora no lo podemos sostener. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica, fuentes fluviales, que era lo que se llamaba antes, no sé cuántos sabían que se llamaba fuentes fluviales, los que tenemos 40 años sabemos eso, los que tienen menos no sabían que se llamaba así. Eso Jafo me lo dijo ahorita porque realmente yo tampoco sabía cómo era que se llamaba. Era el botín de la política. ¿Cuál era el botín? Si yo subía a la política y yo ganaba, mis familiares también ganan. Y era un nepotismo. No era, yo creo que todavía es así, pero no a esas escalas. No pasa esto, mis hermanos, que las esposas de muchos alcaldes trabajan en el Senado con sueldos muy buenos. Salió los otros días una pastora con un buen sueldo, llevándose arrastrado hasta, lamentablemente, a los creyentes. ¿Qué sucede? Ellos dijeron, ahí llegó Cristo. Él viene a reinar. Si Cristo viene a reinar, entonces mi vida va a ser ¿cómo? Mejor. Porque Roma, le vamos a cortar la cabeza a Roma. Roma no nos va a dominar más nada. Cuando Cristo comenzó a mostrar que Él era otra clase de rey, no un rey que venía a hacer lo que ellos querían, sino un rey que venía a suplir lo que ellos necesitaban. No un rey que venía a hacer lo que ellos entendían que querían. No un rey que venía a resolverle los problemas que ellos entendían que tenían. Un rey que venía a resolver el problema que solamente Él podía resolver. Y cuando Cristo comenzó a dar sus enseñanzas, que una de ellas la vamos a hablar el miércoles, cuando Cristo comenzó a dar sus enseñanzas, cuando Cristo comenzó a ser perseguido, cuando Cristo fue arrestado, todas esas personas dijeron, este no es. Ya no te queremos. Por eso es que cuando se busca a Cristo por razones incorrectas, nuestras alabanzas pueden terminar en burla.
nuestra alabanza puede terminar en desprecio. Y muchas veces lamentablemente lo hemos visto en personas que están un tiempo alabando y después terminan negando a Dios. ¿Por qué? Porque sus alabanzas no eran genuinas. Este pueblo llegó allí alabando y adorando a Dios y terminó negándole. ¿Por qué? Porque buscó a Cristo por razones incorrectas, aún diciendo la verdad. Lo que pasa es que cuando ellos gritaban, Hosana, Señor, sálvanos hoy, ellos estaban pensando, Señor, sálvanos de Roma. No estaban realmente conscientes que el Señor los vino a salvar de algo más grande que Roma. Vino a salvarnos de Satanás, del pecado y del infierno. Así que mis hermanos, estas personas adoraron falsamente. ¿Qué es la adoración? El Nuevo Testamento define el término como proscuneo, que se reverencia a una persona, usualmente el adorante baja la cabeza hacia el suelo. Eso significa adoración. Adoración es proscuneo, significa cuando alguien baja la cabeza frente a otros. Y estas personas no tan solo bajaron la cabeza, esas personas tiraron los ramos, tiraron sus mantos. Yo no sé si por causa del COVID se hizo, yo sé que el año pasado no se hizo, pero hoy, al igual que en aquel tiempo, hay muchas personas celebrando un acto vacío, donde usted los ve que enganchan en los retrovisores un canto de rama y la tienen hasta que la rama se disuelve, porque entienden que eso es un amuleto. Porque entienden que eso es algo que los va a proteger. Y hay muchas personas que quizás hoy, no sé si lo están haciendo por causa del COVID, están en caravanas o con muchas ramas en las manos, cantando alabanzas a Dios, pero ya esta misma tarde, con esa misma boca que cantan alabanzas, difaman y hacen todo lo contrario a Dios. Pero nosotros debemos ser adoradores de Dios. Y este texto nos habla de por qué debemos adorar a Dios. Número 1, ¿por qué tenemos que adorar a Dios? Fíjense que en esa pregunta, se le da un poco para atrás, hermana. Esa pregunta, ¿por qué tenemos que adorar al Rey? Yo no le iba a escribir por qué tenemos, le iba a escribir por qué debemos. ¿Por qué debemos? Pero analizando yo dije, no, es que el Señor no nos manda no es un deber. Es que tenemos que adorar al Rey. Porque nacimos para adorar al Rey. Y aquel que no adora al Rey, terminará adorándolo, porque terminará de rodillas a sus pies, pero su consecuencia será distinta. Así que este texto nos enseña, mis hermanos, cómo no un domingo adorarlo o alabarlo y un viernes negarlo. Si tú quieres saber cómo eso no te va a pasar o por qué eso no debería pasarte o cómo tú luchar para que eso no te pase o cómo tú entender, porque quizás tú no quieres ser de aquellos que lo alaban un día y otro día lo niegan. Comienza entendiendo que tiene que ver con por qué lo estás alabando. Alabar a Dios no tiene que ver nada con nosotros. Él se merece nuestra adoración por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Él nos creó para su gloria y Él se merece la gloria. Así que, ¿por qué tenemos que adorar a Dios? Bueno, tenemos que adorar a Dios o adoremos a Dios. Adoremos al Rey porque Él es el Señor. Porque Él es el Señor. No porque Él me da. Es mucho más fácil tener una alabanza o adoración falsa cuando Dios nos da. O cuando entendemos que Dios nos da. Porque ahora en este mundo alcanzamos cosas por medios ilegítimos y decimos, Dios me hizo provisión. Si yo tengo que mentir para alcanzar algo,
si yo tengo que decir medias verdades para alcanzar algo, si yo tengo que hacer cosas erróneas para alcanzar algo, cuando lo alcance no puedo decir gracias Dios, porque los métodos que utilicé no tienen nada que ver con Él. Nosotros tenemos que adorar a Dios porque el Rey es el Señor. Dice el versículo 3. Y si alguien os dice, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá acá. Aquí él utiliza esa palabra kurios, que significa amo, dueño, soberano, el que gobierna. Mis hermanos, eso no está fácil. Lo que vivieron esos discípulos no está fácil. Imagínense que el Señor le dice a usted, ve allí. Fíjate que el Señor no dice, pide permiso primero. El Señor no le dice a ellos, habla con el dueño. No, ¿qué dice el Señor? Vete y desátalo. ¿Qué tú crees de eso? Vete y desátalo. Entonces uno va ahí. Voy a desatarlo. Y fueron y lo desataron. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Porque Dios es el Señor. Él es el gobernador. Él es el soberano. El libro de Apocalipsis dice que Jesús es el Dios todopoderoso. Él es el Señor. Y estas personas no estaban comprendiendo que la adoración a Dios no se da porque ellos necesitaban salvación. La adoración a Dios se da porque simplemente Él es Dios. No por nada de lo que Él nos da. Por eso es que debemos alabarlo en momentos de alegría y en momentos de ¿qué? De tristeza. Por eso es que debemos adorarlo todo el tiempo, porque Él es Dios. Así que no tan solo debemos adorarlo por lo que Él es, inclusive, ¿usted sabe una cosa? La Biblia dice que Él nos salva y que Él no va a fallar a su palabra, pero ¿sabes por qué? Él dice, por amor a mi nombre. Por amor a mi nombre lo salvaré. Es que nosotros estamos acostumbrados a nosotros ser el centro de las cosas. Nosotros no somos el centro de las cosas. Dios es el centro de las cosas. Dios es el centro del universo. Dios es el centro de todo lo que existe. Todo lo que existe, en Él subsiste. Él es la palabra. En Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas para Él. Romanos capítulo 11 dice al final, porque todo es de Él, por Él y para Él, a Él sea la gloria. No a nosotros, dice uno de los salmos, no a nosotros, sino a Él sea dada la gloria. Porque Él es Dios. Y quizá usted puede preguntarse, pero eso suena como arrogante, dicen algunos. Y los humanistas dicen, pero eso suena arrogante. ¿Por qué Él quiere que solamente a Él le demos la gloria? Bueno, porque Él es el único que se la merece. Porque Él es el único que se la merece. Nadie más se la merece. Arrogante es una persona que cree merecerse algo que no se lo merece. Pero Dios se lo merece. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso debemos adorarle, mi hermano. Ayer tuvimos un buen culto de oración, un buen tiempo de oración. Hemos propuesto a los pastores en hacerlo cada vez más o más corrido. Fue un tiempo donde lloramos, ya usted sabe quién fue el que lloró, ¿verdad? O quiénes, gracias por la aclaración, quiénes lloraron. Se cantó al Señor, se tuvo testimonios. Se oró por los enfermos. Carlos, estuvimos orando por ti ayer. Que el Señor sea glorificado en tu vida. Pudimos poner las manos sobre el hermano Henry. Sí, hubo distanciamiento. Bueno, no sé, pero él necesitaba que nosotros pusiéramos las manos sobre él.
y pusimos las manos sobre él y oramos. Y oramos por las misiones. Y oramos para que Dios avive nuestros corazones. Oramos para que sea Dios, el Rey de Gloria, que gobierne nuestros corazones y nos lleve a tener pasión por Él. Una pasión que no puede ser levantada por una predicación. Una pasión que solamente Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nuestro Rey es el Señor. Por eso debemos adorarle. Debemos adorarle porque Él es soberano. Adoremos al Rey porque es soberano. ¿Qué pasó? Versículo 4. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta afuera en la calle y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí, dice el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, que fue el dueño, los dueños estaban allí y le preguntaron, ¿qué haces desatando al pollino? Y ellos le respondieron como Jesús le dijo. ¿Qué Jesús le dijo? Si te preguntan, vete y dile tal cosa y ya. Mis hermanos, los pollinos no se amarraban afuera en las casas, porque eran pequeños, se amarraban en el patio interior. Pero ese día, el pollino estaba afuera. Lo más seguro, el dueño no sabía ni por qué el pollino estaba afuera. Pero el pollino estaba afuera. Igual que el pez se había tragado unas monedas para que Dios las diera. Igual que el mar se detuvo cuando Dios dijo, calla, enmudece. Y los discípulos se preguntaron, ¿y quién es este? Ese es el Señor, el soberano. Un diccionario de temas bíblicos dice, soberano es el hecho de que Dios es libre y capaz de hacer todo lo que Él quiere, que reina sobre toda la creación y que su voluntad es la causa final de todas las cosas. Le pedí permiso a un hermano para contar su testimonio. Hermano Carlos tenía problemas con lo de la diálisis. Y esos problemas los tenían, imagínense, llevaba mucho tiempo ya sin dializarse, o varios días sin dializarse. Y usted sabe que la diálisis lo que hace es que ayuda al funcionamiento del cuerpo. Así que imagínense lo que es estar tanto tiempo sin dializarse y la sangre y todas esas cosas. Por tanto tiempo. Cuando llegó el momento de la intervención quirúrgica, ¿verdad? Llegó el momento. ¿Qué pasó? El médico dijo, no hay que hacer nada. ¿Cómo que no hay que hacer nada? No. Todo está resuelto. Dice que él tenía un flujo de 700 y solamente necesitaba 350. No se podía dializar hacía días. No podía dializarse, no se podía dializar. Nervioso, situaciones. Cuando llega el momento para la operación, la intervención que ya es lo último que el médico puede hacer, le dijo, no, todo se resolvió. Tú necesitas un flujo de 350 y tienes uno de 700. Porque cuando Dios va a hacer algo, lo hace bien. No le dio 400 ni 375, no, le dio 700. Le dio 700. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Si Dios le dijo a ellos, vayan y busquen un pollino que va a estar atado afuera, vayan y búsquenlo porque está atado afuera. Porque Dios es soberano. Y si como Dios soberano estamos pasando ciertas circunstancias, no nos olvidemos que Él es soberano. Miren, mis hermanos, ojalá que esta enseñanza teológica no se quede en teología. Que Dios nos la recuerde, el Espíritu Santo nos la recuerde en el momento que más lo necesitemos. Los atributos de Dios están unidos. Nosotros separamos los atributos de Dios y decimos, Él es soberano, Él es santo, Él es amoroso. Nosotros cuando hablamos de Cristo, separamos sus atributos diciendo, Él es esto, también es esto, también es esto y también es esto. Pero los atributos de Dios no están separados. Los atributos de Dios están unidos. Significa que su soberanía está unida a su amor.
significa que su amor es soberano. ¿Por qué eso es importante? Porque tenemos otros hermanos que todavía Dios no ha sanado. Y podemos gozarnos lo que Dios está haciendo en otros, pero todavía no hemos recibido eso. Y vemos una enseñanza, Dios es soberano. Dios es soberano, pero su soberanía es amorosa también. Significa que si todavía no ha hecho ese milagro que estamos pidiendo, no es por falta de amor, porque Él es todo amor, al igual que soberano. Es que algo Él quiere hacer con nosotros. Su soberanía está por encima de nuestro entendimiento. Su soberanía está por encima de eso. Así que nunca nos olvidemos que aunque estamos exaltando un atributo de Dios, un atributo de Dios no está por encima de otro. Todos sus atributos son iguales. Así que hemos creído en un Dios soberano y amoroso. Es un Dios justo y fiel. Y Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y solo Él sabe de cuántas cosas Él nos ha librado en nuestra vida. De cuántos accidentes nos ha librado. De cuánto mal nos ha librado. De cuánta gente quizás ha maquinado nosotros, quizás en una TH o quizás haciendo algo. Cuánta gente se ha levantado y ha dicho, hoy yo voy a asaltar al primero que vea, y Dios no se lo ha dejado, no se lo ha permitido. Dios es soberano. Y es difícil muchas veces entender la soberanía de Dios. Y es la verdad. Estos días, específicamente el viernes, el hijo del misionero Elliot murió. Misionero Elliot, que levantó Misión Misericordia en Haití, que está trabajando en la India, que literalmente él y su esposa Johanna lo han dejado todo por Cristo. Su hijo murió por un accidente de motora y quedó con muerte cerebral. Y el viernes ya lo desconectaron de todo. Un hombre que le sirve al Señor mucho más de lo que lo hacemos nosotros. Nosotros no le llegamos ni a los tobillos a ese hombre. Y perdió un hijo joven. Yo vi los retratos, quizás 20 y pico de años, 30 y pico. Dios es soberano. Y su soberanía es amorosa. Y a veces su soberanía va a permitir que nosotros vivamos diferentes situaciones en nuestra vida. Lo vivimos con Carlos y Daisa hace unas semanas o meses atrás, donde perdieron a su hijo cuando cumplió un mes, cuando todo iba saliendo bien, lo perdieron. Dios es soberano y amoroso. Y esos dos atributos van de la mano. ¿Por qué lo hace? No sabemos. Lo que sí yo estoy seguro, que en el caso de Daisa y Carlos, su hijo está mejor que en este mundo. Y solo a Él la gloria por eso. La soberanía de Dios es muy fácil hablarla. Pero mis hermanos, va a llegar momentos difíciles en nuestra vida, donde solamente vamos a tener que creer en ella por fe. Solamente por fe. Y cuando digo solamente, no estoy arrastrando la fe, como si fuera lo último. Pero es que no la vamos a entender. No vamos a entender por qué Dios hace las cosas. Dios no nos ha llamado a entender por qué hace las cosas, nos ha llamado a amar las cosas y nos ha llamado a confiar. Por eso el apóstol Pablo dijo, por eso caminamos por fe y no por ver. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que de lo que no se ve. Y está hablando de ese reino venidero en Cristo.
Esa definición de fe que dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esa enseñanza lo que nos está diciendo a nosotros es que algún día nuestro Señor y Salvador Jesucristo volverá por nosotros. Y si nosotros hemos muerto en Cristo, resucitaremos primero. Y aquellos que queden vivos resucitarán después. Pero todos estaremos en la presencia de Dios. En este mundo tendremos aflicciones. Nos van a perseguir por causa del Evangelio y por causa de nuestra degeneración, por causa, como dije hace un tiempo atrás, por causa del pecado que entró al hombre, entraron las enfermedades y el cuerpo del ser humano cada día va degenerándose más. Y quizás nosotros nos podemos preguntar, ¿y por qué Dios está permitiendo todas estas enfermedades? ¿Y por qué le echamos la culpa a Dios cuando fue el hombre que desobedeció a Dios? Cuando fue el hombre, por causa del hombre que entró la enfermedad al mundo. Cuando este cuerpo se va degenerando y muchas veces es por lo que nosotros comemos. Muchas veces por la manera en que nos alimentamos, aunque esto no es un curso de dieta y mucho menos lo debo dar yo. Pero lo que quiero que veamos es que muchas veces nosotros somos los causantes de nuestras situaciones y le echamos la culpa a Dios. No, Dios no tiene la culpa de esas cosas, es nuestra irresponsabilidad, pero Dios ha prometido estar con sus hijos. Y su soberanía gobierna. Y le dijo al huracán, calma, enmudece. Y caminó por encima de las aguas. Y le dio vista a los ciegos. Y devolvió la audición a los sordos. Y a los paralíticos los hizo caminar. Y a la mujer del flujo de sangre la sanó. Levantó a los muertos. Lloró con el dolor de Marta y María. Cristo es el hombre más interesante de la historia de esta humanidad. Un hombre que teniendo el poder para resucitar a Lázaro, antes de resucitarlo, lloró con sus hermanas por el dolor de ellas. Yo te aseguro que tú y yo no hubiésemos llorado con ellas. Nosotros hubiésemos dicho, oye, pero estate tranquila. Mira, para que tú veas lo que te va a pasar. Está tranquila, yo te lo digo, está tranquila. Lázaro, levántate. Mira, ahí lo tienes. Entonces hubiésemos dicho la palabra clave de nosotros. Te lo dije. Mira. Cristo es totalmente diferente a nosotros. Cuando vio a Marta y a María llorando, lloró con ellas. Se secó las lágrimas y dijo, ¿dónde está él? Está allí, vamos para allá. Quite la piedra. Lázaro, levántate. Y Lázaro se levanta. El mismo que tiene el poder para levantar a los muertos, tiene la sensibilidad para llorar con el herido. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Rey. Por eso debemos adorarlo, porque Él es nuestro Salvador. Dice, adoremos al Rey porque Él es el Salvador. Dice el versículo 9 y 10. Los que iban delante y los que le seguían gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre que viene, hosana en las alturas. Mateo dice, bendito el Rey, bendito el reino. Estas personas estaban gritando por salvación. Estaban gritando, pero por una salvación incorrecta. Por una salvación incorrecta. Ellos querían una salvación como expliqué mucho ya. Pero Cristo vino a dar la verdadera salvación, que es la salvación del alma. Es la salvación de nuestros pecados. Cristo mismo dice, analiza esto, Cristo dijo, ¿de qué te vale tener todas las riquezas del mundo y se pierda tu alma? ¿Ustedes saben qué hacían con los faraones? Los enterraban con un barco. Con un barco porque ese barco lo iba a ayudar a ellos a pasar hacia el otro lado. Los faraones, ¿ustedes saben lo que hacían los faraones? Los faraones tan pronto llegaban al poder comenzaban a hacer su tumba.
Eso es lo que hacían los faraones. Y ponían dentro de su tumba todas sus posesiones de oro. Uno de sus más famosos fue Tutankamón. Y Tutankamón en su tumba pusieron, aún desde la primera sandalia de él, tenía cerca de más de 1000 sandalias que él utilizó en su tumba, con todas las posesiones, porque se entendía que él las necesitaba para su viaje hacia lo eterno. No, mis hermanos, no. No. Con nada llegamos al mundo, desnudos llegamos al mundo y con nada nos vamos. Todo lo que nosotros atesoramos en esta tierra se queda en esta tierra. Por eso Cristo no vino a proveernos lo que se va a desmejorar en esta tierra. Cristo vino a darnos lo que no desmerece, lo que no caduca, lo que es eterno. Cristo no vino a darnos simplemente cosas que se quedarán o serán consumidas por el fuego. Cristo nos vino a dar una fe que dice la misma Biblia que esa fe, aunque sea probada por fuego, va a ser más resplandeciente que el oro. Cristo vino a darnos salvación. Y ese rey entró como rey de reyes y señor de señores, pero vino a morir. Los otros reyes entraban a Jerusalén a gobernar y a sentarse en su trono. El trono de Cristo era diferente. La suerte de Cristo era una cruz. Su meta era una cruz. Su destino era una cruz. La cruz que a ti y a mí nos tocaba cargar. La cruz que tú y yo nos merecemos por nuestros pecados. Pero nuestro Dios decidió cargar con nuestros pecados, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hace más de 2000 años, Él entró a Jerusalén para efectuar nuestra salvación. Y Él dijo, y todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y lo crea con todo su corazón, este será salvo. Una persona hizo una división de lo que fue la primera venida y lo que será la segunda venida. Y dice así: en la primera venida Él vino a morir. En la segunda venida Él vendrá a reinar. En la primera venida Cristo vino en un pequeño burro. En su segunda venida Él vendrá en un caballo de guerra. En su primera venida Él vino como un humilde siervo. En su segunda venida Él vendrá como el rey exaltado. En su primera venida Él vino en debilidad. En su segunda venida Él vendrá con poder. En su primera venida Él vino a salvar. En su segunda venida Él vendrá a juzgar. En su primera venida Él vino en amor. En su segunda venida Él vendrá en ira. En su primera venida Él vino con 12 discípulos y uno era traidor. En su segunda venida Él vendrá con un ejército de ángeles. En su primera venida Él vino a brindar paz. En la segunda venida Él vendrá y hará guerra. En su primera venida Él vino y le pusieron una corona de espinas. En su segunda venida Él vendrá y recibirá una corona de gloria. En su primera venida Él vino como el siervo sufriente. Pero mis hermanos, en su segunda venida Él vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu soberanía. Gracias por tu amor.
Gracias, Señor, porque tú nos diste la salvación de nuestras almas. Nosotros podíamos ser fácilmente esas mismas personas que estaban un domingo como hoy alabándote y terminar un viernes maldiciéndote. Si no lo hacemos, es por tu gracia, por tu soberanía. Padre, aquí hay personas que no te conocen, Señor. Háblale a sus corazones. Yo te suplico en el nombre de Jesús que tú le hables. Porque ni ellos mismos saben que están perdidos. Nosotros no lo sabíamos hasta que tu gracia nos alcanzó. Alcánzalo con tu gracia. Sálvalo, Señor. Muéstrale la grandeza de tu Hijo Jesucristo. Muéstrale todo tu amor, mostrando la salvación. Que ellos puedan reconocer que separados de ti nada pueden hacer. Que ellos puedan reconocer, como lo hicimos nosotros, que éramos los más viles pecadores y que tú eres un gran salvador. Que ellos puedan entender que por ellos mismos no se pueden salvar. Que solo el sacrificio perfecto es el tuyo. Y que solamente nos apropiamos de ese sacrificio por medio de la fe. Que ellos puedan reconocer que son pecadores, arrepentirse de sus pecados y entregarse todo completamente a ti. Padre, también te pido por estas peticiones de oración, por Carlos Arzola, por esta operación de un ojo, por Henry, su tratamiento de cáncer, por el niño de Haití, por su recuperación, por Elliot y Joana, la pérdida de un hijo, Señor. Por Carlos Ruiz, Señor, fortaleza en su tratamiento. Por Sara Almanzar, que también está en tratamiento. Por Andrés Felipe, Padre, sobrino del pastor Otto. Por Milagro, Señor, vecina de Carlos y Jacqueline, por su salvación. Por Toñita y su oración personal. Padre, nos gozamos con lo que hiciste con Carlos Ruiz. Y te damos las gracias. Porque no solamente venimos aquí a tu casa a orarte, sino también venimos a celebrar cuando tú contestas nuestras peticiones porque son conforme a tu voluntad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú contestes estas peticiones conforme a tu voluntad. Y Señor, el miércoles venimos como congregación a adorarte, a escuchar las palabras que tú dijiste ese miércoles hace más de 2000 años atrás y a disfrutar de la cena, de tu cena, la cena del Señor. Y el viernes, Señor, venimos a las 4 de la tarde a glorificar tu nombre. Trae personas, Padre. Trae personas que no te conocen. Dirige nuestros pasos a hablarle a aquellas personas que están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ábrele sus ojos. Y Padre, que todo el que venga aquí, ya sea en la primera parte del concierto o a las 7 de la noche en el segundo concierto, Padre, tráelos. Y que, Señor, tú lleves nuestros pies a aquellos que más lo necesitan. Tú eres nuestro Dios. Y tú eres el único soberano salvador. El mundo necesita de ti. Ellos no lo saben, pero nosotros sí lo sabemos. Porque estábamos donde ellos están ahora. Tráelos con cuerdas de amor y muéstrale la hermosura de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Él es el Rey de Gloria. Amén.
Dice el salmista en el Salmo 99 que el Señor reina. Sentado está sobre los querubines. El Señor es grande, exaltado sobre todos los pueblos. Alabemos su nombre grande y temible, pues Él es santo. El poder del Rey ama la justicia y ha sido exaltado. Exaltad el nombre de nuestro Dios y postrémonos ante el estrado de sus pies, pues Él es santo. Hermanos, culminemos este culto en esta mañana alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios, el 3 veces santo, el grande y temible. ¿Quién es ese Rey de gloria? Cristo. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, oh Rey del universo, y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me das. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio sin medida. Él es el Rey de amor y paz, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Y su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Señor de cielo y tierra, Él es el único creador, el Rey de gloria. Él es todo para mí. Cantamos a una voz: el Señor de cielo y tierra, el Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Una vez más su nombre. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su
nombre es Cristo. Él es el Rey de Gloria. Gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado, donde hemos podido exaltarte por medio de los cánticos, exaltarte por medio de la predicación de tu palabra. Gracias, porque nos queda claro que tú eres el Rey de Gloria, mi Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Te suplicamos ahora que nos lleves con bien a nuestros hogares o a donde nos dirijamos, Señor. Y ayúdanos a que cuando salgamos de este lugar, mi Dios, te glorifiquemos y continuemos exaltándote, porque solo tú lo mereces, mi Dios. Gracias, Señor. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.